Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo número 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, luego diré el versículo que vamos a leer, pero mantenga su Biblia abierta. Hebreos, capítulo 10. En la medida que esté hablando, hermanos, y nombraré algunos versículos. Si usted no los escucha, no se preocupe, yo los voy a leer. No le pregunte al que está a su lado, ¿qué fue lo que dijo? Yo lo voy a leer otra vez, ¿vale? Así no hay interrupciones y podemos agarrar el hilo de lo que vamos a hablar. Hebreos capítulo 10, mantenga su Biblia abierta ahí. Hace algunos años atrás, hace bastantes años, cuando estábamos en la isla del Hierro, los chiquillos eran pequeños, mi hijo el mayor apenas era un adolescente y el otro pues era muy pequeño todavía, pero recuerdo que los desperté un domingo, como hacía todos los domingos para acudir a la iglesia, y uno de ellos, en este caso el mayor, el pequeño siempre estaba pendiente a ver si sus iniciativas tenían éxito para hacer lo mismo, pero el mayor va y me dice, yo no quiero ir a la iglesia. Fue lo que me empetó tan pronto empezó el día. Mi respuesta en ese momento fue, mira, yo no te estoy preguntando si quieres ir, sino que te levantes, que en una hora estamos saliendo. Se lo dije de tal manera que él mismo entendió que no valía la pena discutir sobre ese asunto. Yo me imagino que él pensaría, había que intentarlo de alguna manera. Y ¿saben qué? Esto no fue un hecho puntual y esporádico que me sucedió en una ocasión. Esto se repetía con cierta frecuencia en casa con los chiquillos, ¿no? Hasta que poco a poco fueron asimilando que eso no podía ser posible. Y esta experiencia o anécdota, no, como digo, no es un hecho aislado, sino que en todas las familias de creyentes, de todas las iglesias, y probablemente usted podría testificar de ello también, suelen suceder estas cosas o de vez en cuando suceden. Muchos padres se ven en medio de una batalla el día de la reunión, sea un domingo, sea un jueves o sea el día que sea, porque algún miembro de la familia, y no necesariamente nuestros hijos, porque siempre señalamos a ellos como la parte, vamos a decir, más débil, y si no más débil, la parte que menos entendimiento tiene. Pero a veces no es solamente el hijo, a veces el esposo o la esposa que se resiste a congregarse a pesar de que se identifican a sí mismos como cristianos. Y a la hora de confrontar esa situación, porque a veces entramos en un debate y cuando se trata de los hijos también, y los hijos te presentan 1000 argumentos, incluso nosotros los adultos también presentamos nuestros argumentos. A la hora de confrontar esa situación muchas veces decimos, es que yo estoy muy cansado. Llevo toda una semana trabajando y yo necesito este día libre para descansar. Tengo tareas pendientes que hacer, te dice el adolescente que está en el instituto o en el colegio. Curiosidad que no las hizo el sábado, que las quiere hacer el domingo por la mañana cuando vamos a ir a la iglesia, ¿no? Pero es así. O a veces decimos, mira, es que tuve un mal día, discutí con el jefe en la empresa. Otros te dicen, y como ya hemos apuntado en otras ocasiones, yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia hay mucha gente falsa. Hay mucha gente hipócrita, porque fulanito me dijo, porque ciclanito dijo tal cosa o me miró mal, etcétera, etcétera. Otras veces decimos, yo no voy porque las reuniones son aburridas, ya no me siento animado a asistir. Y en alguna otra ocasión, para ir acortando la lista, porque la lista puede ser muy larga, pero en alguna otra ocasión decimos, es que fulanito nos invitó a una comida, a una salida, a un evento determinado y ¿sabes qué? No quiero hacerle un feo y decirle de que no puedo ir. Pero curiosamente, hermano, a pesar de todos estos argumentos, la mayoría de las veces, a pesar de estar cansados, desanimados o enfrentando determinados problemas, ¿sabes qué hacemos? Madrugamos al día siguiente para seguir yendo a trabajar. A pesar de que como norma general nuestros hijos no quieren madrugar para ir al colegio, al instituto, o usted tiene hijos que madrugan para ir al colegio. Los míos había que decirle, oye, este salió un poco diferente, ¿no? Pero el otro casi que había que darle palos para que se levantara a ir al colegio. Pero a pesar de eso, ¿qué hacemos, hermano? Usted lo deja, mi hijo, si no quieres ir, quédate ahí tranquilamente, duerme la mañana. ¿Hace usted eso? No. Usted lo obliga, incluso lo amenaza y le dice, o te levantas o te levanto, ¿Para qué? Para que el chico o la chica vaya al colegio. Qué pena que no utilizamos ese mismo patrón para la iglesia o educarlos en el Señor.
A veces no tenemos reparo en aceptar una invitación de alguien para una actividad determinada, como dije anteriormente, por no hacerle un feo. Pero sin embargo, sí aceptamos el rechazo frontal o las evasivas de esa persona cuando le hablamos del Señor o cuando le invitamos a la iglesia. Nos cuesta a veces o decimos que la gente es hipócrita en la iglesia porque me dan una mala mirada, porque hacen un comentario que yo atribuyo para mí y me ofendo de esta manera, pero sin embargo soportamos a compañeros de trabajo, soportamos a compañeros de estudio, soportamos a jefes y maestros, incluso vecinos, que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos son realmente groseros, mentirosos, hipócritas y malcriados, y parece que eso no nos afecta. Nos afecta la mirada del hermano, nos afecta el comentario que probablemente hizo y que nada tenía que ver con nosotros, pero que yo asumí que era para mí. Eso nos molesta. Pero no nos molesta ese jefe malcriado que siempre nos está amenazando. No nos molesta ese compañero que siempre está blasfemando el nombre de Dios. Soportamos una jornada laboral de 8, 10 y 12 horas diarias en ocasiones. Enviamos a nuestros hijos a la escuela y pasan 5 o 6 horas diarias, pero nos molesta traerlos unas horas a la semana a la iglesia. Estamos dispuestos a sacrificarnos, emplear el tiempo que sea necesario para obtener un título académico, para sacar el carnet de conducir, para tener una economía saneada, pero manifestamos poco interés en conocer a Dios y en estudiar la palabra. Y aún así, decimos que somos cristianos. Lo cierto, hermanos, es que cada día son más las personas que abandonan las iglesias. Son más las personas que evitan el compromiso y la responsabilidad con el Señor en el contexto de la iglesia. Y a veces las que se congregan les cuesta una batalla consigo mismo para mantenerse fieles. Hebreos capítulo 10, verso 25 es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Decimos amén? Amén. Desayunaron hoy, ¿verdad? Bien. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué sucede esto, hermano? Siendo que somos cristianos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué para una gran mayoría de cristianos representa? No estoy hablando de inconversos, no estoy hablando de personas que no conocen el Señor, sino aquellos que se declaran a sí mismos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, aquellos que se declaran cristianos. ¿Por qué a una gran mayoría les representa un problema congregarse? Y no te digo ya si cuando se trata de involucrarse en algún trabajo, en un programa de la iglesia, ¿por qué cuesta tanto ser constantes y ser perseverantes en el camino del Señor? Mire, yo no tengo todas las respuestas, pero no cabe duda que detrás de esa actitud que muchas veces se manifiesta en nosotros, ¿vale? Porque el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. No cabe duda que detrás de esa actitud pueden haber muchas cosas. Cosas como que, pues por ejemplo, conductas de pecado. A veces el estar viviendo o ocultando comportamientos de pecado no nos estimula, no nos anima, no nos impulsa a congregarnos. Porque el pecado nunca nos va a impulsar a congregarnos. ¿Cuál es el efecto que produce el pecado en la vida de una persona? Te aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados, ¿cierto?, de la gloria de Dios. Te aleja de Dios y por lo tanto también te aleja de la comunión de los hermanos. Porque estas cosas van de la mano. El estar cerca de Dios y cerca o en comunión con los hermanos van juntos. Los grandes mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo también, y así sucesivamente. Pero cuando en nuestra vida estamos acariciando alguna actitud de pecado, hay cierto rechazo. Tenemos la tendencia a autoaislarnos de la comunión con los hermanos, de la relación en la iglesia. A veces también nos cuesta tanto congregarnos por la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia con respecto a quién es Dios, la importancia de sus mandamientos y lo que Él pide de nosotros. A veces se debe a nuestra propia carnalidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la carnalidad? Hablo de actitudes como la ociosidad, la vagancia, el gandulismo. ¿Entiende esa expresión?
el gandulismo, la comodidad, la mundanalidad y todas esas cosas que son propias de nuestra propia carnalidad. A veces eso es un freno, hermano, nos cedemos tanto a eso y evitamos el congregarnos. A veces también, y por último, tiene que ver con ataques demoníacos. Ataques demoníacos que están disfrazados y que muchos no son capaces de discernir. No digo que todo lo que voy a mencionar tenga que ver con un ataque demoníaco, pero sí el enemigo utiliza estas cosas. A veces una invitación concreta a algo cuando sabes que ese día tienes un compromiso con el Señor. A veces son tensiones en el hogar, disconformidad, conflictos laborales y toda una serie de cosas que el enemigo utiliza para que uno se rebele contra Dios y de alguna manera, hermano, paraliza nuestra costumbre, nuestro buen hábito, como dice la palabra, de congregarnos en la casa de Dios. Y aunque este no es el tema en cuestión, creo que la razón principal, y si no la razón principal, una de las más importantes por las que pudiendo y considerando cristianos nos resistimos a congregarnos y todo lo que ello implica, porque no se trata de venir a este lugar por venir. Si esa es su motivación, usted está perdiendo el tiempo. Se trata de venir a la casa de Dios por el motivo y la razón que vengo, que es adorar a Dios, adorarlo de una manera colectiva, adorarlo como cuerpo del Señor. Venimos a adorar, a servir y a tener comunión unos con otros. Saben, creo que una de las razones principales es que si no hacemos esto es porque no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Se lo repito por si no me escuchó, no amamos a Dios, por decirlo de alguna manera o tratar de resumir lo que creo es importante y ahora le daré los argumentos. La razón es porque no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Tal vez usted se moleste o no esté de acuerdo con esta afirmación. Cada uno es libre de pensar lo que crea conveniente, pero permítame expresarle mi argumento. El amor es la motivación más fuerte que uno encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia incluso nos enseña que Dios es amor. Si usted lee en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Es amor. No dice que tiene amor, sino que es amor. Su carácter, naturaleza y forma de ser. Dios es el amor personificado, por decirlo de alguna manera. Todo lo que hace Dios está motivado por el amor. Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se dan cuenta? Él lo que hace, lo hace por amor hacia sus hijos. Por amor al mundo envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y esta expresión, porque de tal manera, es una forma de decir de que no hay manera de calibrar, de medir el amor de Dios hacia nosotros. Por eso el pasaje dice es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 5 la Biblia nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Él no se entregó porque no le quedaba otro remedio. Él no se entregó por obligación, sino dice la palabra que por amor se entregó a la iglesia. Juan capítulo 13 nos dice que el amor es la señal visible de identidad de un discípulo de Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis, ¿cierto o no, hermano? ¿Están ahí? Los unos a los otros. Juan capítulo 15 dice que debe ser la motivación para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué motivación? El amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. El libro de Romanos capítulo 13 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. En primera de Juan capítulo 4 dice que es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, que ama a Dios. Primera de Corintios 8 dice que el amor edifica. Primera de Corintios 13, y eso lo tenemos fresquito porque nuestro hermano había hablado de ello, dice que los dones sin el amor no sirven para nada. Usted puede tener muchos dones, muchas capacidades y muchos talentos, pero si esos dones no son ministrados en el amor de Dios, eso no sirve para nada, hermano. Segunda de Corintios 4 dice que por amor incluso debemos estar dispuestos a sufrir y que debemos servir por amor. Y pudiera seguir nombrando muchos más versículos, pero teniendo en cuenta todos estos pasajes, no hace falta ser un teólogo, ser un erudito en la Biblia para entender que el amor a Dios debe ser la razón principal que nos impulsa a hacer o dejar de hacer todo aquello que esté o no alineado con la voluntad y el propósito de Dios. Debe ser la motivación en la vida del creyente, amar a Dios. Y todo este
esta serie de versículos los quiero resumir en uno en el que se basa el argumento que les estoy presentando. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Algunos evangelios, otros dice y con toda tu fuerza. Y añade Mateo 22, palabras de Jesús que dice: este es el principal mandamiento. Por encima de todas las cosas está el amar a Dios. Por lo tanto, esa debe ser la motivación que usted y yo debemos tener, entre otras cosas, para congregarnos. De hecho, este mandamiento encabeza esa lista dada por Dios a Moisés acerca de los mandamientos que usted conoce, Éxodo capítulo 20. ¿Por qué es este el principal mandamiento? Porque sin este mandamiento los demás no se sostienen, hermano. Si usted no ama a Dios, usted no va a ver la necesidad de vivir en santidad. Si usted no ama a Dios, usted no va a ver la importancia de obedecer su palabra. Si usted no ama a Dios, usted no va a ver la importancia de ser fiel a Dios. Por eso esa lista la encabeza amar a Dios sobre todas las cosas. La garantía de obedecer los demás mandamientos se sostiene en ese primero. Éxodo capítulo 20, verso 6 dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense cómo relaciona estas dos cosas: el guardar o el obedecer los mandamientos con el amor a Dios. Por lo tanto, concluimos, hermanos, de que amar a Dios es la motivación principal en la vida de un creyente. Y muchas de las cosas que dejamos de hacer, que pasamos por alto, que no le damos importancia con respecto a la vida espiritual y a nuestra relación y servicio a Dios, se debe a que no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Es interesante incluso destacar que la obra de Dios en nuestra vida o la obra del Espíritu Santo en nosotros genera un fruto del cual se ha hablado también en este lugar, el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos da una lista de ese fruto. ¿Y cómo encabeza o qué fruto comienza a enumerar ese versículo? Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Se dan cuenta cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 13, verso 13 dice de la siguiente manera: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice la Escritura. Toda nuestra vida con respecto a Dios y con respecto al prójimo debe estar impulsada por el amor a Dios. Lo que hacemos o dejamos de hacer debe ser motivado por el amor a Dios. Un amor que viene como resultado de poner nuestra confianza en Él. Un amor que viene como resultado de recibir su perdón por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le habla a estos hermanos y le dice que debemos o que deben crecer en el amor. Uno puede crecer en el amor a Dios. ¿Cuándo? Cuando mi vida se llena del Espíritu Santo, entendiendo que el amor es fruto del Espíritu en mi vida. Por lo tanto, cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, nuestro amor hacia Dios va a ir en aumento cada día. Por lo tanto, hermanos, si un argumento fuera a buscar sobre la razón por la que, teniendo el tiempo y las condiciones, no nos congregamos, es porque nuestro amor a Dios no es todo lo que debería ser. El hecho de que la Biblia nos enseña sobre la necesidad de congregarnos, como hemos leído en el capítulo 10, verso 25 del libro de Hebreos, nos deja ver la importancia que tiene la congregación local como representación de la Iglesia Universal de Jesucristo. Sabemos que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un lugar físico. Hablamos de todos los creyentes en el mundo, ¿vale? Que han creído. Personas que han creído y depositado su fe en el Señor Jesucristo. A todo ese grupo, no importa en el lugar donde esté, la Biblia le llama la iglesia del Señor, ¿vale? Pero una representación de esa iglesia es la congregación local. Esto sería una representación de la Iglesia Universal de Jesucristo. Pero ponga atención, hay ciertos nombres que la Biblia, de los cuales la Biblia hace mención refiriéndose a la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia se le llama la novia de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? La esposa del Cordero,
el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, los santificados, el pueblo santo, la nación santa, el reino de sacerdotes o el real sacerdocio, y así sucesivamente, una serie de términos que nos dejan ver y nos hablan acerca de la importancia de la iglesia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no le damos la importancia que merece, hermano. Saben, en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento se menciona la palabra eclesia, que hace referencia a la iglesia 115 veces, lo cual nos deja ver y nos da a entender lo importante que es la iglesia. Términos como he mencionado, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, que nos dejan ver el carácter, la naturaleza, el propósito y la misión de la iglesia. Dios cumple un propósito en tu vida cuando te congregas, hermano. Dios cumple un propósito, su propósito en tu vida cuando te congregas. Y uno de esos propósitos es que Él utiliza la congregación local, la comunión entre los hermanos, como una herramienta para limpiarnos y que demos mucho fruto. Porque lo que estoy hablando está enlazado con todo lo que he venido hablando durante semanas. Hemos hablado del proceso de limpieza que Dios hace como el labrador de la viña en nuestras vidas. Un proceso de limpieza para que nosotros demos fruto. Y no solamente fruto, sino mucho y abundante fruto. Entendiéndose el fruto como un carácter transformado que se asemeja al Señor Jesucristo. Usted recordará, y aquellos que lo escuchan por primera vez, encontramos esta enseñanza en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Y hemos hablado de muchas de las herramientas que Dios utiliza en ese proceso de perfeccionamiento, de limpieza en nuestra vida. Hablamos acerca de la palabra de Dios. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. ¿Cierto o no, hermanos? Hablábamos del quebrantamiento, hablábamos de la disciplina y hoy brevemente voy a mencionar algunos aspectos de la iglesia local como una herramienta de transformación en nuestra vida. Es un tema extenso, pero permítanme mencionarles solamente 3 elementos que Dios utiliza en el contexto de la iglesia local como grupo, como comunidad, para perfeccionar su obra en nosotros, para hacer ese trabajo de limpieza espiritual y que podamos seguir dando mucho fruto. Y lo primero que debemos asumir, hermano, es que el mandato de congregarnos no debe ser una carga para nosotros. No debe ser algo pesado que no nos gusta, que nos molesta. No, debemos asumir que el congregarnos es un medio de bendición. Es un medio de transformación, de cambio y de vida abundante. Cada mandamiento que Dios establece en su palabra, sea en sentido negativo. ¿Qué significa eso? Es cuando Dios nos dice, no hagas esto. O sea en sentido positivo, que nos dice, haz esto a otra cosa. Cada uno de esos mandamientos es la puerta a una bendición que Dios nos está dando. Es una manera de Dios bendecirnos. No es para imponer sobre nosotros determinadas cargas que hagan de nosotros una vida desgraciada. No, todo lo contrario, hermano. Los mandamientos de Dios son rectos, son puros, son santos. Eso dice la palabra. Nos encaminan en la dirección que quiere, nos muestra y revela cuál es su voluntad, nos enseña cómo es Dios. Y dentro de esos mandamientos está esta palabra, no dejando de congregaros. Es importante, hermanos. Es una herramienta, congregarse es una herramienta que Dios utiliza en el contexto de la iglesia para asemejarnos a Jesús. Y quiero, como dije hace un momento, mencionar 3 cosas importantes que forman parte del contexto de la congregación local y que Dios utiliza para transformar y cambiar nuestra vida. Dios nos transforma por medio de las manifestaciones de los dones espirituales. Y durante semanas nuestro hermano David ha estado hablando de la importancia de esos dones en el contexto de la iglesia. Y justamente en ese contexto de las reuniones de la iglesia local, donde esos dones tienen su mayor expresión. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 26, dice el apóstol Pablo, cuando os reunís, ¿de qué reunión está hablando? De una fiesta, de la congregación, ¿cierto? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice la palabra, hágase todo para edificación. Hay un listado, una serie de características que tiene que ver con la manifestación de los dones espirituales. Y el propósito, como hemos aprendido en esta semana, es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y en este capítulo 14
de Primera de Corintios, Pablo está instando al buen uso de los dones en la iglesia. ¿Para qué? Para evitar cualquier desorden espiritual. Porque si una de las cosas que caracterizaba a la iglesia de Corinto es que tenían los dones espirituales, pero que eran desordenados a la hora de administrar esos dones que habían en la iglesia. Pablo interviene dirigido por el Espíritu Santo y marca unas pautas de cómo se debe administrar esos dones para que la iglesia sea edificada, para que los incrédulos no salgan espantados de la iglesia diciendo: esa gente está loca con lo que están haciendo ahí. El verso 26, Pablo manifiesta que el uso correcto del mismo en las reuniones es un elemento de edificación. Y cuando hablo de edificación estoy hablando de que tu vida es bendecida, que tú vas a aprender cosas, que Dios se va a revelar, va a iluminar, va a dar entendimiento, va a dar sabiduría y tantas otras cosas. La manifestación de estos dones, entre otras cosas, trae confrontación de pecado a nuestro corazón. Cuando uno anda mal, cuando uno anda enredado del pecado, muchas veces los dones se manifiestan para poner al descubierto nuestro propio corazón, no para humillarnos públicamente, sino para poner al descubierto en nuestro propio corazón, en nuestra propia conciencia, mente o espíritu, lo que tú elijas. Pero la idea es que esa confrontación por medio de los dones es para que nosotros vengamos en una actitud de arrepentimiento delante del Señor y cambiemos esa actitud. Por eso, en el contexto de la iglesia donde se manifiestan esos dones, es una herramienta donde Dios la utiliza para trabajar en nosotros. El verso 25 de 1 Corintios 14 está hablando acerca de la profecía y dice que la profecía revela, y leo textualmente lo que dice el versículo: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta cuál es la utilidad, el beneficio de los dones cuando se manifiestan en la iglesia? Aún el inconverso viene o cae en la convicción de que necesita a Dios, de que es un pecador y que se humilla delante del Señor. Y aquellos que ya decimos ser creyentes, ese mismo espíritu a través de los dones nos confronta también nosotros. Las manifestaciones de los dones en el contexto de la iglesia aportan sabiduría, aportan dirección en momentos de confusión personal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy importantes que van a afectar a nuestra familia, a nuestro futuro, y no hemos sabido qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos visto en alguna encrucijada de la vida pensando, diciendo: ¿y ahora qué hago, Dios mío? ¿Qué decisión tomo? ¿Hago esto? ¿Dejo de hacerlo? ¿Voy a aquel lugar? ¿Dejo de ir? ¿Qué hago? Y en el contexto de la iglesia, Dios nos bendice trayendo una palabra, ya sea a través de la predicación, a través de la manifestación de un don de sabiduría o del que fuera, hermano, del que Dios quiera utilizar en su manera, o en su forma, o en su voluntad, para darnos la sabiduría y darnos la dirección en ese momento adecuado. La manifestación de los dones en el contexto de la congregación local ilumina nuestro corazón respecto al plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, que estaban orando los hermanos. Estaban concretamente, dice, ministrando al Señor. Estaban adorando a Dios, y en ese ambiente de reunión, dice la palabra que el Espíritu habló y dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué momento? ¿Qué estaba sucediendo? En ese momento estaban ministrando a Dios, estaban como cuerpo, como iglesia, como grupo reunido. Quiero que capten la idea. Es en ese contexto. Es que Dios no me puede hablar en mi casa, por supuesto. Pero esa manifestación de los dones espirituales generalmente se manifiestan en el contexto de la congregación. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes todos los dones. Porque somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. Y uno tiene un don y otro tiene el otro, y así sucesivamente. Y cuando nos reunimos en el mismo espíritu adorando a Dios, esos dones se manifiestan de acuerdo a su voluntad. De ahí la importancia de congregarnos. El ambiente que se genera y el contenido de lo que sucede en el ámbito de la iglesia son elementos, hermano, transformadores en tu vida, que no lograrás y que no alcanzarás quedándote en tu casa. Es en el ámbito del contexto de la iglesia. La segunda cosa, para ir avanzando,
que Dios utiliza en el contexto de la iglesia, y estoy repitiendo mucho el contexto de la iglesia, pero quiero que entiendan este principio, hermano, para que vean la importancia de todo, de congregarnos, que no es un capricho de Dios, mucho menos del pastor, de congregarse en una iglesia. Es algo que usted y yo necesitamos para nuestra edificación, para el avance y el crecimiento de nuestra vida espiritual, para asemejarnos más a Cristo. Por eso el Señor pone énfasis en la palabra acerca, y era una práctica de la iglesia primitiva, el congregarse. Ellos lo hacían todos los días. Uno de los elementos necesarios e importantes que hay en ese contexto de la iglesia es la comunión entre los hermanos. Es un elemento que Dios utiliza para edificar nuestras vidas, para transformarnos, para limpiarnos. Y es una de las características de la iglesia primitiva, o por lo menos fue la comunión entre los hermanos. Hay un término, o el término comunión proviene del griego, de una palabra que si usted no la pronuncia mucho, sí la ha oído mucho en el ámbito cristiano, que es la koinonía. ¿Le suena este término, hermano? Koinonía. Es una palabra en griego que significa participación en lo común. La koinonía significa unión, relación, y otra de las cosas es no aislarse. Eso es lo que significa la koinonía. Y la koinonía formaba parte, la comunión entre los hermanos, formaba parte de la iglesia primitiva y forma parte, o debe formar parte de la iglesia hoy en día. Hechos capítulo 2, verso 42 dice la palabra: y perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. La idea es que en la reunión de los hermanos, en la comunión, se desarrolla una relación de confraternidad, donde compartimos juntos, hermanos, momentos de adoración colectiva. Adoramos como pueblo, como cuerpo, adoramos al Señor juntos. Hay una confraternidad donde compartimos momentos de oración juntos, clamamos al Señor. Recuerdan que antes de descender el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, habían 120 personas, hombres y mujeres, en el llamado aposento alto. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Jugando a las cartas? ¿Echando un bingo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban clamando al Señor. Había un ambiente de espiritualidad, de búsqueda, como cuerpo, como iglesia, como grupo, clamando a Dios cuando descendió el Espíritu Santo. Compartimos momentos donde nos animamos el uno al otro en la confraternidad de la iglesia. ¿Cuántas veces venimos cabizbajo porque tenemos 1000 problemas o 1001? Y luego resulta que vienes a la iglesia y el hermano viene y te da una palabra de ánimo y conforta tu corazón. No te quita el problema, no, pero sales con otra actitud fuera de la congregación cuando sales y enfrentas tus problemas y tus situaciones particulares, porque en ese contexto Dios ministra, Dios se glorifica, y en esa confraternidad y en esa comunión los unos con los otros recibimos ánimo, recibimos exhortación. Somos exhortados, recibimos corrección, lloramos juntos, reímos juntos, nos gozamos juntos, porque formamos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Esa es la comunión entre los hermanos. Suceden cosas que ministran nuestras vidas y nos ayudan a madurar y entender la voluntad de Dios para nosotros. ¿Saben? Dios utiliza todos estos elementos que forman parte de la comunión espiritual o de la confraternidad entre los hermanos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entre otras cosas, hermano, para eso es la comunión de la iglesia. Pero hay otras cosas que suceden como parte del trabajo de Dios en nuestra vida cuando nos congregamos. Entre otras cosas, se refuerza nuestra identidad como miembros del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 12, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, dice la palabra, pero a su vez miembros del mismo cuerpo. El estar juntos, el congregarnos como iglesia, refuerza un sentir de unidad con respecto a la iglesia del Señor. Tanto Pedro como Pablo, los apóstoles, dijeron una misma expresión cuando dicen, sed de un mismo sentir. Hay un sentir de unidad entre nosotros, de hermandad, de familiaridad, que lo hace el Espíritu Santo cuando nos congregamos. El congregarnos genera empatía, no antipatía.
sino empatía. Empatía, para aquellos que no conocen este término, que creo que sí, la empatía es cuando tú te pones en el lugar del otro. Cuando tú lloras con el que llora, cuando te gozas con el que goza, cuando ves la necesidad de tu hermano como una necesidad tuya también. Eso se produce cuando en la comunión, los unos con los otros, en el contexto de la congregación local, genera empatía esas reuniones al considerar las necesidades de otro. Hechos capítulo 2, versos 44 y 45 dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos, no dispersos, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el verso 45 añade: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? En ese ambiente, en esa hermandad, en esa confraternidad espiritual, muchos eran tocados por el Espíritu de Dios al ver la necesidad de otros hermanos que no tenían nada y utilizaban sus propios recursos para cubrir las necesidades de los demás. ¿Qué estaba sucediendo? Se estaba generando un espíritu de empatía hacia los hermanos, un espíritu de solidaridad. Entre otras cosas, también se estaba desarrollando un espíritu misericordioso hacia los demás hermanos. Fomentar la comunión unos con otros no solamente tiene estos resultados, hay muchos más. Pasaríamos mucho tiempo hablando acerca de todos los beneficios, pero uno más para terminar esta lista: fomentar la comunión unos con otros ataca, destruye el espíritu individualista que domina la sociedad. Hoy en día lo que prima en la sociedad es búscate la vida. Yo voy a lo mío y tú ve a lo tuyo. ¿O no es cierto, hermano? Es así, pero ese espíritu es anticristiano, va en contra de los principios de la palabra, va en contra de la voluntad de Dios que nos llama a ayudarnos, a apoyarnos, a soportarnos, a estar juntos. Incluso nos dice que debemos probar el beneficio que representa estar juntos como iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la Escritura. Ese mirad no es que abras los ojos, sino que compruebes por ti mismo, en tu propia vida, lo maravilloso, lo edificante que es el que seamos un mismo pueblo, que tengamos una confraternidad y una comunión, que no andemos como llaneros solitarios. No, yo tengo mi propia relación con Dios. No pisa una iglesia por meses o por años. No, eso no es así, hermano. Eso es una idea que va en contra de lo que nos enseña la palabra. La palabra nos llama a relacionarnos el uno con el otro también, a disfrutar de las bendiciones que eso representa, a vivir en esa comunión. Vivir en comunión, y escúcheme bien, no es un estado idílico. Vivir en comunión no es un estado libre de problemas, hermano. ¿Vale? Porque alguno puede estar asociando la idea, bueno, si genera empatía, misericordia, wow, eso es lo mejor que puede pasar. Todos los hermanos juntos, eso significa de que no hay problema y dificultades. No se confunda. Vivir en comunión no significa que no van a haber problemas. Incluso entre nosotros. Vivir en comunión no significa de que todo será guay, como dicen los chavales hoy en día. Bueno, ya eso ni lo dicen. No significa eso. Mire, si algo aprendemos en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento, es que en esa comunión que había entre los hermanos se manifestaban problemas de carácter. Habían incluso relaciones de amistad afectadas. Habían enemistades. El apóstol Pablo en más de una ocasión tuvo que interceder porque habían hermanos o hermanas que estaban enfrentados. Y él tuvo que intervenir y decir, arreglen ese asunto. Y eso que había comunión, que había relación entre ellos. En ese ambiente también habían comportamientos errados y pecaminosos donde era necesario incluso aplicar disciplina. Así nos lo enseña la palabra. Habían desacuerdos y tantas otras cosas. Pero ¿saben qué? En esas situaciones, o eran esas situaciones que el Espíritu Santo no las creaba, pero sí las utilizaba para hacer madurar, para hacer corregir, para disciplinar y guiar, a fin de perfeccionar la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Por eso a mí no me sorprende, hermano, ya no me afecta. Antes sí, antes me envenenaba. En unos principios, cuando uno andaba en el ministerio, no, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas y falsos. Yo me encendía conmigo mismo, ¿sabe?
Pero sí, en la iglesia hay hipócritas, en la iglesia hay falsos. Para nosotros vino el Señor, dice la palabra, no para el sano, sino para el que está enfermo. Pero justamente todas esas cosas se están manifestando en el lugar adecuado, donde somos ministrados por Dios, donde Dios trata con nosotros para que esa falsedad o esa hipocresía desaparezca, hermano, y podamos crecer y madurar no solamente a título particular, sino como iglesia, como cuerpo del Señor. ¿Me están entendiendo? Bien. Por eso, hermanos, y no se preocupen que ya estoy terminando. Es muy común en el Nuevo Testamento encontrar una expresión que se repite una y otra vez. ¿Cuál es esa expresión? Unos a otros. Una expresión que no tuviera sentido, esa expresión de unos a otros, no tuviera sentido si no hubiese comunión. Si no hubiese un grupo, si no hubiese una confraternidad de personas. ¿Y qué habla esas expresiones? Mira, por ejemplo, dice, amaos unos a otros, soportaos. Eso lo hace en el contexto de la congregación local, en el contexto de la comunión de entre los hermanos. Dice, esperaos unos a otros, perdonaos unos a otros, soportaos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, y así sucesivamente, hermano. Vivir en comunión no es un estado de perfección. Vivir en confraternidad, en coinonía, como hermanos en la congregación local, no es un estado de perfección. Por eso solemos decir, no hay iglesia en términos físicos, no hay iglesia perfecta. Si hay una iglesia perfecta, que es la iglesia del Señor Jesucristo, pero en términos humanos, no hay congregación local perfecta. Usted va a encontrar cualquier problema, cualquier situación. De hecho, recuerdo que alguien dijo, cuando tú vas a la iglesia, si quieres encontrar un problema, lo vas a encontrar. Pero si quieres encontrar una bendición, también la vas a encontrar. Todo depende de lo que tú vienes a buscar en la iglesia. Si quieres encontrar un fallo en mí, no uno, vas a encontrar una lista. Te faltará una libreta para seguir apuntando. Si quieres encontrar un error, un fallo en cualquiera de ustedes, lo van a encontrar, hermanos. Pero ¿es eso lo que vienes a buscar a este lugar? Debemos venir a buscar a Dios, el cual hace que en esa confraternidad y en esa reunión de entre hermanos, mis fallos, tus fallos, mis errores, mi mal carácter, esto y lo otro, se vaya perfeccionando. Dios va puliendo, Dios va tratando, Dios va haciendo su obra, perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Como digo, vivir en comunión no es un estado de perfección, pero ello implica que en el amor del Señor, recuerde, el amor es la motivación, no es otra cosa. En el amor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a afrontar esas situaciones, esos desacuerdos, vamos a afrontar esas ofensas, esos roces que quisiéramos evitarlo, pero a veces suceden en la iglesia. Esa contesta maldada, esa mirada que no me gustó, todas esas cosas esas situaciones vamos a afrontarlas en el amor del Señor. El apóstol Pablo dijo que por amor soporta el oprobio. ¿Saben lo que significa la palabra oprobio? Difamación. Todos conocemos el gran hombre que fue el apóstol Pablo, cómo Dios lo utilizó, pero él fue un hombre difamado, criticado, perseguido. Tal vez la mayoría de nosotros dijéramos, bueno, hasta aquí llegamos, esto se acabó, yo no tengo necesidad de esto. Pero ¿sabes qué dijo Pablo? Por amor soporto el oprobio. El amor es lo que nos ayuda a confrontar cada situación, a afrontar esas situaciones como parte de nuestro crecimiento, de nuestra bendición, de nuestra madurez o perfección espiritual. Y por último, hermanos, la lista pudiera ser muy larga, pero yo creo que son bastante inteligentes para entender la idea. Por último, una de las cosas que Dios utiliza en el contexto de la congregación local es el servicio a Dios. Fíjate que no te estoy hablando de poder, ni de milagros, ni de esto, ni de lo otro. Cosas elementales y básicas de la vida. El servicio a Dios es uno de los elementos que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter. Recuerda, hermanos, que la meta es asemejarnos a Cristo, y Él mismo en su palabra se identificó como siervo. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? Él vino para servir. Y el área del servicio, el servir al Señor, parece ser un área que muchos ignoran o no le dan importancia en el contexto de la congregación local. Cuando tenemos el ejemplo de que Cristo y sus propias palabras y enseñanzas dijo, yo he venido, y no solamente lo dijo, hermano, Él lo hizo. Él se humilló, dice la palabra. Recuerdan que en una ocasión, entre tantas ocasiones, entre tantas manifestaciones de servicio, de carácter de siervo tuvo, Él agarra una palangana con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Saben que esa tarea era designada a los esclavos? Que ninguna otra persona en la casa hacía eso sino los esclavos. Y saben que el Señor se humilló como si fuera un esclavo, siendo el Señor, siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo del Dios Altísimo, siendo el que tenía el control y autoridad sobre la naturaleza y los poderes demoníacos y todo lo que tú quieras hablar y resaltar de Él. Siendo así, Él agarró una palangana con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos para darles a entender la importancia de servir a los demás. Y el servicio, hermano, es un área, como digo, que tendemos a ignorar o a olvidar. Nos gusta más parecernos al Señor en esa otra área, por ejemplo, de hacer milagros. Señor, úsame como tú fuiste usado. Queremos poder para hacer milagros, autoridad para predicar como tú predicabas, Señor. Queremos tener ese poder o ese dominio sobre la naturaleza, sobre los poderes de las tinieblas. Necesitamos tu sabiduría para enseñar, pero necesitamos tu carácter para servir también, Señor. Necesitamos tu humildad para servir, Dios mío. Cuando se trata de servir a los demás no nos agrada tanto la idea, hermano. Sobre todo cuando en esta sociedad se fomenta lo contrario, no el servir, sino el que sea servido. Porque parece que ser servido te hace más importante que los demás. Que servir es algo indigno para la gente menos importante o con menos valor. Eso es lo que el mundo proyecta. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. El mayor es el que sirve a los demás. Así nos enseña la palabra, porque servir a otros diera la impresión de ser un nivel inferior. La grandeza de un cristiano está en servir. Servir a Dios, servir a los demás. Cuando contribuimos en el contexto de la iglesia local para servir a los demás, se está produciendo en nosotros una transformación y usted ni se da cuenta, pero otros sí se dan cuenta. Cuando usted tiene una actitud de servicio, de entregarse a los demás, de dedicar parte de su tiempo, de sus recursos, de lo que sea, para bendecir y ayudar la vida de otros, ¿saben qué? En usted se está produciendo una transformación. Dime algo, pues bueno, te diré que estás aprendiendo humildad. Aprendemos humildad y nos damos cuenta de que no somos el centro del universo. Que el hermano es tan valioso como lo soy yo. Es tan importante como lo soy yo. Cuando aprendo a servir, cuando tenga esa actitud, se desarrolla en mí humildad. Nos volvemos sensibles a las necesidades de otros cuando estamos sirviendo a los demás. Experimentamos gozo. ¿Gozo por qué? Porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das de tu tiempo, de tus consejos, de tu esfuerzo, de lo que sea, para servir a otro, tú vas a experimentar un gozo que no puedes experimentar de ninguna otra manera. Porque más bienaventurado es dar que recibir. A todo ello reflejamos el carácter de Cristo. Y otra de las cosas, aprendemos a doblegar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo soy el mejor o el más importante. Eso se aprende a doblegar. ¿Sabes cuándo? Cuando servimos a los demás. Y se desarrolla en nosotros esa humildad. Concluyo en esta mañana, hermano. Congregarse es más que una buena costumbre. Es una costumbre, es buena, pero es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Congregarse es un estilo de vida que va alineado a la voluntad de Dios o en consonancia o en concordancia o la palabra que más te guste a la voluntad de Dios. Congregarse es la oportunidad de manifestar nuestro amor y nuestra devoción a Dios. Es tu casa, Señor, yo voy a adorarte. Le estoy manifestando mi amor hacia Él. Es edificar nuestra vida y la vida de nuestro hogar en la dirección correcta, hermanos. Cuando nos congregamos, es ponernos en manos. Congregar significa ponernos en manos del labrador para que limpie nuestra vida de todo aquello que impide que demos mucho fruto.
Por lo tanto, le animo a que reflexione en ello. Planifica tu tiempo, hermanos. Planifica tu tiempo de tal manera que congregarte sea una parte vital de tu vida. Así como planificas tu tiempo cuando vas a trabajar, cuando vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tienes el proyecto de alcanzar lo otro. Dentro de esa agenda, dentro de esos planes, ¿programas también el tiempo para congregarte con tus hermanos? ¿O eso suele ser lo que descartamos para conseguir otras cosas? Porque no le vemos la importancia. Pero yo creo que en el día de hoy podemos entender de cuán importante es congregarnos como iglesia. Edifica tu hogar. Cría a tus hijos, hermano. Anima a tu esposo, a tu esposa a que como familia cultiven una vida de comunión con los hermanos y de confraternidad. Es que eso a veces me cuesta una lucha. Pues lúchalo, hermano. Comencé hablando de una experiencia personal. Y vuelvo a repetir, no crea que eso fue un día. Eso fue muchas veces. Usted se levanta porque se lo digo yo y se acabó. Estamos hablando de niños, de adolescentes, ¿vale? Ahora son adultos, cada cual toma su propia decisión. Alguna amenaza va entre medio, pero cada cual toma su decisión. Pero cuando están bajo tu autoridad, no es si le parece, no es si están de acuerdo, no es si lo creen conveniente o no. Usted va porque va a bendecir, va a edificar tu vida, va a hacer de ti un hombre y una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Y eso significa muchas veces, hermanos, se lo digo con toda honestidad, yo salí a predicar en el púlpito ese día con un ataque de nervios. Sí, porque se generaba tensión en el hogar. Yo salía con un dolor de cabeza como el que tengo hoy. Hoy me duele la cabeza, no sé por qué. Ellos vinieron bien, ¿sabes? Pero salía con un dolor de cabeza. Digo, Dios mío, ¿cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a ponerme con estos nervios que tengo arriba que estos chiquillos me han hecho agarrar? Pero tenía que hacerlo, hermano. Por el bien de ellos, no lo entendían. Generaba tensión, una discusión, da igual. Con esto no estoy diciendo que su casa sea una batalla ni un campo de guerra. Pero usted debe ser determinante y tomar decisiones y cartas en el asunto, hermano. Yo les hago otra cuestión. Tu hijo mañana lo levantas para que vaya al instituto, vaya al colegio y él te dice no quiero ir. ¿Tú lo dejas? ¿Verdad que no? Agarras el palo, la escoba, agarras lo que sea, pero te aseguro que él se levanta. Y él va al instituto. ¿Por qué? Porque tú sabes que es tu deber y tu responsabilidad. Y sabes que si no hay unas consecuencias incluso oficiales o judiciales o como quieras llamar, porque usted no está enviando a su hijo a la escuela o al instituto cuando es obligatorio. Y usted lo hace. ¿Por qué cuando se trata de las cosas de Dios tenemos la mano tan floja, hermano? ¿No es importante? Seamos conscientes de esto. No se trata de un capricho de Dios, no se trata del capricho de un pastor, se trata de la bendición de tu vida. Tú estás formando el carácter o Dios te está ayudando a formar el carácter de tu hijo y de tu hija por medio de su palabra, por medio de la comunión, por medio de la manifestación de los dones espirituales, por medio de lo que aprenden en esa clase, por medio de todas esas cosas. La vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo y de tu esposa van a ser edificadas. Adrian Rogers, y termino con esta expresión, fue un pastor ya fallecido. Él dijo en una ocasión una frase muy célebre que muchos recuerdan de él: quien no tiene fe para venir a la iglesia, no tiene fe para ir al cielo. Si no somos capaces de venir a la iglesia, ¿cómo pretendemos ir al cielo, hermano? Si tú no tienes fe para congregarte, no tienes fe para ir al cielo. Esto es una realidad. Debemos congregarnos por amor al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús.